Televisión a tu medida. Saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos Voz para el Cambio, una ventana de opinión, de compromiso con la patria, de compromiso con una humanidad mejor que es posible, con el compromiso de luchar siempre en contra de la violencia contra las mujeres. Hoy, 25 de noviembre, un día como hoy del año 1960, fueron asesinadas las hermanas Mirabal. Y con tal motivo se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Con ese propósito hemos invitado a 5 mujeres luchadoras, 5 mujeres de la humanidad, a mujeres que le duele no solo la patria, le duele la humanidad. Pero también hoy estamos de duelo. Murió en Colombia, en Barranquilla, un poeta hermano que estuvo compartiendo con nosotros aquí en este espacio Voz para el Cambio y en el colectivo Poeta de la Cafetera. Falleció ayer el hermano Nicolás Martínez. Nuestro pésame para la familia y que la tierra le sea leve al hermano Nicolás. Para hoy hemos invitado a Lucía Muriel, ecuatoriana que vive radicada en Europa, particularmente en Alemania, desde hace cerca de, no voy a decir los años, porque después Lucía Muriel me puede echar un pleito, ¿verdad? A las mujeres no les gusta que hablen de años. A Romelinda Grullón, dominicana, pero radicada en Puerto Rico desde hace ya un buen tiempo también. Sharon Pringle de Panamá, que es la más joven de las invitadas. Aura Pareja Benítez de Colombia, una entrañable amiga. Y de República Dominicana, nuestra guerrera en Voz para el Cambio, en el sector salud y en todas las luchas. Ahí está nuestra guerrera, Francisca Peguero. Nosotros nos sentimos muy honrados con tener en el staff a Francisca Peguero. Me engranojo cuando hablo de ella, porque aquí en el país donde se comete una injusticia, ahí está Francisca Peguero, ahí está don Iván, ahí está esta niña nuestra que ahora anda por Uruguay. Bueno, tengo en pantalla a Romelinda Grullón, a Lucía Muriel, Aura Pareja y Francisca Peguero. Falta por llegar todavía nuestra amiga Sharon Pringle desde Panamá, pero que se incorporará en unos segundos. Saludos, jóvenes y hermosas damas o mujeres. Un placer tenerlas hoy. Vamos a tener 3 segmentos, como les comentaba, para que ustedes nos reflexionen para el país, para América Latina y para el mundo, los temas de lo que significa este 25 o el 25 de noviembre como tal. ¿Qué o cuáles acciones implica o implicaciones ha tenido el 25 de noviembre después de haber sido declarado como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer? ¿Ha tenido algún impacto en los países donde ustedes están trabajando? ¿Ha habido disminución de la violencia contra las mujeres? ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Cuál es la situación de la mujer en cada uno de sus países? ¿Y qué cosas están haciendo? Es un poco el marco, pero ya ustedes conocen la metodología. La dejo para que empecemos la conversación e iniciamos con Lucía Muriel desde Alemania. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Muy buenos días a todas mis compañeras allá lejos en el continente. Buenos días, Alfonso. Te quiero agradecer enormemente por esta invitación, por esta ocasión de poder participar en este panel tan hermoso, tan rico y poderoso. Estoy convencida de eso.
también me alegro de que nuestra amistad de tantos tiempos esté dando resultados como este, Alfonso, y tú siempre te hayas mantenido cerca de la causa de nosotras, las mujeres en todo el mundo, de luchar por la no violencia, de hacer, de aportar a que este mundo sea más saludable, más justo, más seguro para nosotras las mujeres y que nos dé, nos asegura la vida y el futuro que nosotras nos merecemos en todo el mundo, en todas las partes de este planeta. También estoy muy emocionada de estar ahora con ustedes, de poder compartir. Eso no lo hago todos los días. Yo trabajo mucho en Alemania, muy dirigida a las activistas, a las mujeres, a mujeres refugiadas, a mujeres migrantes aquí, localmente ubicadas en Alemania y en Berlín en especial. Y bueno, quisiera aprovechar, Alfonso, ante todo, de dar homenaje a las hermanas Mirabal, a estas grandes hermanas, mujeres luchadoras por la justicia, por la libertad, y que en el 25 de noviembre de 1960 hicieron lo que muchas mujeres de nosotras no hacemos, no se quedaron calladas, y dijeron lo que tenían que decir, demandaron lo que tenían que demandar, y por eso fueron cruelmente asesinadas y perdieron su vida. Quiero dar homenaje a Minerva, Patria y María Teresa de todo corazón, y de esa manera también a todas las mujeres que mundialmente estamos perdiendo o su salud o su vida o su suerte por ser mujeres luchadoras, por ocuparse de la paz, por ocuparse de los derechos humanos, o simplemente por ocuparse de sus trabajos, sus labores en sus hogares, y por muchas razones que están perdiendo sus vidas hoy en día. Injustamente, solas, muchas veces solas, pero no las debemos olvidar, ni una de ellas. Eso por saludar primero, ante todo, a Alfonso de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Romelinda desde Puerto Rico. Buenos días, gracias por invitarme a este tremendo programa que he estado anteriormente, y felicitar a muchos hombres que están en la lucha, que están apoyando, que están con nosotras, como Alfonso, Fernando y otros hombres que también es importante mencionar. Un día como hoy, un 25 de noviembre, 60 aniversario de los horrendo y cruel asesinato de nuestras hermanas Mirabal, donde ese hecho histórico, ese asesinato, ese vil asesinato, pues repercutió en el mundo entero, y 6 meses después esa cruenta dictadura cayó. Asesinaron a ese vil tirano, el cual fue responsable de más de 50,000 personas en República Dominicana en el periodo de los 31 años que estuvo. Así que quiero felicitar también a esos hombres que están hombro con hombro acompañándonos. Y un día como hoy, pues, estoy aquí desde Puerto Rico. Una más. Una exiliada económica, podemos decir. Estamos fuera. La mayoría salimos por situación económica, porque nuestros gobiernos no han sido capaces de poder resolver las necesidades tan básicas de nosotras las dominicanas, de los dominicanos, como es la salud, la educación, la alimentación, y tenemos a veces que salir, que inmolarnos. Aquí en Puerto Rico, pues ya tengo más de 18 años y he podido trabajar estrechamente con miles y miles de mujeres que están en situaciones bien fuertes, bien difíciles a nivel de pobreza.
Y podemos decir que a 60 años del asesinato de las hermanas Mirabal, pues hemos avanzado, pero ha sido a pasito lento, a pasito lento. No es posible que todavía tengan que salir, que exponer su vida, que inclusive ser violada, maltratada, a veces hasta asesinada en la travesía, y cuando llega también una gran pesadilla. Cientos y miles de mujeres en nuestros países. Estamos avanzando, estamos aquí, tenemos un centro para trabajar con las mujeres inmigrantes de toda la nacionalidad, ya que en todas partes del mundo pues emigran. La pobreza y las situaciones que enfrentamos muchas de nuestras mujeres, pues muchas veces nos obliga a salir de nuestros países y tenemos que llegar a veces a vivir situaciones de pobreza, situaciones de humillación, situaciones de racismo, de xenofobia, de clasismo, bien fuerte, bien. Y este es un día para reflexionar, un momento para ver qué estamos haciendo, qué está pasando y qué podemos hacer, cómo nos podemos unir. Y este programa, personas como Alfonso, las compañeras, que la quiero felicitar y la quiero saludar, a Charo, a Lucía, a Francisca, a Aura, pues qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos hablando sobre nuestra situación, sobre nuestra realidad y qué podemos hacer. Gracias, Romelinda. Aura, desde Colombia. Muy buenos días a todos, a la audiencia, a las compañeras que me honran estar compartiendo este espacio. A ti, Alfonso, primero que todo, darte en nombre de mis compañeros de plataforma de acá de Barranquilla, Defendamos la Paz, el colectivo de poetas y de la familia de Nicolás Martínez, agradecerles la solidaridad hermosa que han mostrado por el fallecimiento temprano de nuestro querido compañero, que hoy, en honor a él, que fue igual que como tú y otros compañeros, seguiremos en la lucha. Ante todo, quería decirles a mis queridas compañeras que soy docente pensionada anticipadamente por algunos problemas de salud, pero que eso no me impidió seguir alzando la lucha por nuestras causas, que nuestras luchas han sido defensa de la paz, de la exclusión política, por el derecho de la igualdad de género, por las luchas de nuestros niños, por la lucha de las compañeras que se encontraron en medio del juego de este conflicto que vive Colombia, pero que todavía creemos que la paz es posible. Estoy trabajando en el movimiento amplio de mujeres, como también en la defensa de la paz, que al igual que esas hermosas mujeres dominicanas, las hermanas Mirabal, han sido referentes para nuestra América Latina y para todas las mujeres que creemos que la paz es posible y todavía seguimos luchando que sea posible la inclusión política de nosotras en el marco de unas constituciones que a veces nos ignora, una constitución de Estado que nos ignora, pero que ahí seguimos con la esperanza de buscar esa igualdad. Gracias, Alfonso. Gracias, Aura. Francisca Peguero. Gracias, buenos días. Para mí es un gran honor y me honro en estar y compartir con ustedes este espacio. Un día como hoy, que para nosotras y las mujeres del mundo significa la visibilidad de la violencia. Gracias por permitirme compartir este espacio. Lucía, Aura, Romelia, gracias, Alfonso. Yo tenía un enfoque totalmente diferente que coincidía mucho con lo que ya íbamos a decir. Pero en el día de hoy salió un artículo de una investigadora, socióloga excelente dominicana, de esta IRA,
ella se llama Taira Vargas, y me pareció interesantísimo el enfoque que ella da aquí en conmemoración a este día. Y me voy a permitir leer algunos párrafos. Dice ella que este 25 de noviembre, que se cumple unos 60 años de uno de los tantos crímenes de Estado más despiadado y horrendo del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que asesinó las 3 heroínas, Patria, Minerva y María Teresa, con apenas 25, 36, 34 y 25 años. Y esto se hizo simulando un accidente junto al chofer Rufino Cruz, un accidente de tránsito, que aceleró la salida del tirano. El Estado presidido por el tirano era el que abría las puertas a las violaciones y abusos sexuales con legitimidad total. De ahí que el crimen se titulaba crimen pasional y que entre marido y mujer, los pleitos, nadie se puede meter. Con este enfoque se ha estatuido el crimen, la violencia y la violación de todos los derechos, no solo de las mujeres, sino de los derechos humanos. Hoy es una fecha que visibiliza la inseguridad, la desprotección y la violencia que vive cotidianamente la mayoría de la población femenina, no importa la edad, víctima del ejercicio de la violencia sexual y física por las personas más cercanas, familiares, parejas, exparejas, abuelo, todo. Y además por un Estado que produce, que es el causante de todas las violencias en sentido general, principalmente la violencia económica, la pobreza, la inseguridad, las inequidades y la desigualdad. Que todo esto está en la apropiación de los derechos públicos por un Estado irresponsable y que ha secuestrado hasta el derecho de la mujer a decidir por su propia cuenta, el derecho a decidir sobre su cuerpo, negándoles derechos que son sencillamente propios de las mujeres. Y esto ha subordinado a las mujeres en un segundo plano, en empleo, en desigualdad, ejerciendo el mismo trabajo, diferentes salarios, asumiendo todo lo del hogar y también el empleo en la calle y sin remuneración alguna. Y todo esto es propio de la negación de derechos, un Estado que significa violación, no sanciona nada. Cuando las mujeres deciden por sí mismas, ya son cueros, prostitutas, ya tienen esos epítetos propios de un Estado patriarcal, capitalista y que genera violencia. Este artículo me pareció sumamente importante porque entiendo que aquí ella hizo un enfoque de todo lo que está generando la violencia y la desigualdad social y básicamente la violencia de género. Gracias, Francisca. Seguimos con Sharon desde Panamá. Saludos, Sharon. Saludos, muy buenos días, Alfonso, integrándome un poquito tarde, tuve detalles técnicos por acá para ver si me refrescas un poco cómo ha sido el inicio. También darle un abrazo a todas las compañeras de los diferentes países, ver en la pantalla, ¿verdad? Todo esto manchado de un hermoso morado y verde, esperanza mucho, nos abraza en esta virtualidad. Bueno, las compañeras han hecho una intervención de salutación y de ambientación del día 25 de noviembre y un poco del tema de las agresiones contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, el maltrato a las mujeres. Bueno, sí, muchas gracias y también qué oportunidad de escucharlas, sobre todo a Francisca, que la acabo de escuchar.
Yo pienso que este 25N, ahora los meses los ponemos así, los recortamos. Ojalá no vayamos recortando las causas y las luchas, ¿no? Este 25N pues nos convoca, y eso en medio de una pandemia, y eso no es cualquier cosa, es una oportunidad para reflexionar sobre todas esas violencias y contextualizarlas, ¿verdad? Como nos indica la educación popular que debe ser, ¿no? Contextualizar los hechos, ¿verdad? Las luchas. Yo pienso que la historia de la Mirabal, una historia que no debería repetirse, pero que se sigue repitiendo en nuestros países, ¿verdad? A quienes vivimos acá en Mesoamérica, nos toca a ver casos como de niñas en Colombia, en todos nuestros países, pero con especial atención en algunos países con recrudecido y en horas y en días, en unas cosas terribles, y nos permite reflexionar acerca, como decía Francisca, de cómo esa violencia se va sirviendo en nuestros cuerpos y va tomando diferentes formas, ¿verdad? Y que no son siempre tan expresadas, que son simbólicas, y cómo vamos siendo violentadas simbólicamente, y cómo esa naturalización de la violencia va haciendo daño en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que es una fecha para reflexionar, al igual que en marzo, de contextualizar nuestras luchas, nuestros momentos, y de acuerparnos, ¿verdad?, en nuestras diferencias de ser mujeres, ¿verdad? Porque a veces hablamos de la violencia hacia las mujeres. Entonces tenemos que decir diferenciadamente qué implica ser mujeres, ¿verdad? Las mujeres afro, qué implica ser una mujer indígena o afroindígena como yo, que no es lo mismo que englobarlo en toda esa categoría de mujeres. Yo creo que convocarnos en torno al 25N también es esperanzador, ¿verdad? Esperanzador de que hay fuerzas que estamos acumulando en medio de una pandemia, ¿verdad? Que nos quiere invisibilizar y que nos sigue violentando, porque la pandemia ha traído y conllevado muchas cosas que nos violentan. Pero yo sí creo que tenemos que seguir tejiendo, bordando esperanzas. Esta reunión, este compartir, quiere decir que hay esperanza todavía en medio de toda la violencia que se cierne sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y bueno, gracias por la invitación, y creo que vamos a seguir compartiendo más. Este espacio, Voz para el Cambio, tiene ese compromiso de luchar por la equidad de género, por la justicia, por la paz, por la solidaridad. Van a encontrar ahí una cinta negra en pantalla. Es una muestra del dolor que sentimos por la partida a destiempo del poeta Nicolás Martínez, un amigo, un compañero entrañable, un hombre que abrazó toda la causa justa y defendió siempre la causa de las mujeres, y fue un militante en esa dirección. Así que nuestro pésame para la familia y los amigos de Nicolás en Barranquilla y toda Colombia. Vamos a entrar en materia con Lucía, a ver si nos cuenta, si nos narra un poco la situación de la mujer migrante en Europa y particularmente en Alemania, la discriminación y todo esto, que las refugiadas, esas cosas que se viven por allá con las mujeres. En síntesis, Lucía. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, y de nuevo un gran abrazo a las compañeras aquí en el video, en la pantalla. Un gran abrazo con toda solidaridad. En realidad, pues el tema de la migración es un tema que a nosotras nos debe preocupar enormemente. ¿Por qué digo eso? Porque la experiencia es que primeramente las mujeres son las que salen de sus países para realmente poder lograr una mejor vida, un mejor futuro, mejores condiciones para su familia. Casi nunca salen para ellas mismas, lo cual también sería muy justo, pero muchas veces lo hacen o por el bien de sus familias o por el bien de sus comunidades. Y eso pienso que nunca nos debemos olvidar. Cuando
en cualquier parte del mundo nos encontremos mujeres en migración o en refugio, es que tenemos que pensar en que ellas están ahí en camino, en la migración, en camino, andando, buscando un mejor futuro. En realidad, lo que hacen para la comunidad lo harían para la humanidad entera. Así es como yo quisiera que veamos la dimensión de la migración. La migración la estamos viendo aún mucho, que mujeres vienen de otros países, llegan a un país y ahí muchas veces no las quieren recibir y no las reciben bien y no las reciben incluso. Así como tenemos la situación ahora en el Mediterráneo, que simplemente dejan que las mujeres se ahoguen en el mar, en el Mediterráneo. No sabemos ni siquiera tenemos el número exacto de cuántas mujeres han perdido sus vidas, mujeres muy jóvenes, mujeres que en su vida quizás habían trabajado, habían logrado tener sus negocios, quizás su pequeña empresa o ser enfermera, y después pierden de esa manera sus vidas en el mar porque no hay estructuras, no hay políticas que se ocupan de salvarles las vidas. Se sabe que están mujeres en los botes, en las canoas, en los barcos, se saben que ahí están mujeres y los niños y no se ocupan. Igual las dejan pues morirse. Hemos tenido ahora, hace pocos meses, esa situación de que se incendió un campamento en Grecia, en una isla en Grecia, y fueron las mujeres las más vulnerables que con embarazadas, con menstruación, con dolor, con es decir, mal de salud, han tenido que campar en las noches debajo del cielo, en un campo simplemente. Nadie se ocupó, nadie les abrió las puertas, sabiendo que son mujeres. También yo quiero decir que a los hombres no nos debemos olvidar tampoco de ellos cuando hablamos de eso, pero hoy en día yo quisiera como que más nos enfoquemos en las vidas, en los cuerpos, en los aportes de las mujeres. ¿Qué pasa? Que en realidad también nosotras debemos reflexionar, y estoy muy de acuerdo con lo que han dicho las compañeras. Este es un día para nuevamente reflexionar y nuevamente reforzar nuestro compromiso de solidaridad con todas las mujeres en peligro, en riesgo, y la migración es un riesgo para la vida. Entonces yo pienso que muchas veces nos estamos dando cuenta que también en las comunidades de origen donde las mujeres vivían antes, se van las mujeres y se olvidan las mujeres que se van. No solamente que no las reciben bien donde llegan, sino también cuando se van, es como que nunca hubiesen estado. Y todo eso hace más vulnerable la situación legal, social, emocional y de salud para las mujeres. Es un punto que yo quisiera como enfocar. También ver, aquí en Alemania, por ejemplo, yo visito regularmente los campamentos donde reciben a las mujeres cuando piden asilo político, antes de tomar la decisión. Y ahí estamos teniendo, precisamente por la pandemia, en efecto de la pandemia, estamos teniendo la situación de que las mujeres caen mucho más en la invisibilidad, por ejemplo, con su situación de salud mental, que los hombres o que la gente joven, porque muchas veces la depresión hace de que se queden ahí en esos campamentos que ya como campamento quedan lejos de los centros de las comunidades, y
ahí están prácticamente abandonadas con sus depresiones y nos estamos dando cuenta que faltan servicios de salud especializados para esas mujeres. Faltan intérpretes, faltan psicólogos que sepan de todo la dimensión y todas las implicaciones que conlleva la migración como tal. Y eso es una situación que nos está preocupando mucho. Hemos perdido hermanas en migración, en refugio, en los campamentos de búsqueda donde se solicita asilo. Hemos perdido hermanas por suicidio, pero también por violencia ajena. Incluso hemos tenido casos donde han desaparecido las mujeres y la policía ni siquiera se da el trabajo de buscarlas, de buscar los cuerpos, de buscarlas, de ver dónde están. Y a la final, el año pasado hemos tenido varios casos donde encontramos a la final las mujeres sin vida. Eso es una situación que muy preocupante también por la pandemia, porque cada vez más es exactamente encima de ellas que cae el peso de la invisibilidad ahora. Muchas gracias por este momento. Gracias, Lucía. Informo, Lucía es ecuatoriana, su madre vive en Colombia, trabajó muchos años aquí en República Dominicana, retornó a Alemania. Es una de las personas más sensibles que yo he conocido. Vino acá durante varios años y solo trabajó a tal punto que no aprendió a bailar ni bachata ni merengue. Linda Grullón quizá nos cuente un poco del trabajo de la Casa o del Centro de la Mujer Dominicana en Puerto Rico y las características del trabajo y todo esto. Romelinda Grullón es de La Vega, de aquí, pero está en Puerto Rico hace 18 años. Ella lo confesó. Pues Adelante. sí, también estuve en Nueva York casi 17 años, es decir, que he pasado más de la mitad de mi vida fuera. Y duele mucho, duele, porque cuando uno emigra, pues uno va muriendo lentamente todos los días. Sabemos que los que se quedan también nos extrañan. Es bien difícil para ellos y para ella, pero cuando con el tiempo, pues se van adaptando de que no estamos. Pero todavía uno es peor porque uno está solo, está sola. Y una de las cosas que más nos preocupa muchas veces es que nos olviden y que cuando lleguemos, pues seamos una extraña. Y eso duele mucho. Y en el caso de muchas de las mujeres inmigrantes aquí en Puerto Rico, tienen a veces hasta 20 años y más que no han podido volver a su patria, no han podido ver crecer a sus hijos e hijas, no han podido enterrar a sus padres, a su familia. Y todavía hay un porcentaje bien elevado que está indocumentados, indocumentadas, que están de forma irregular. Bueno, en el caso de Puerto Rico, pues podemos decir que prácticamente el 10% de la población son inmigrantes. Y de esos inmigrantes, el 8% son de origen dominicano. Y el 52% aproximadamente somos mujeres. Es decir, que somos la mayoría. Y eso no significa que en la YOLE, en las vacaciones, seamos siempre las mujeres, la mayoría, sino que muchas veces lo van arrestando, se regresan para los países, sus países de origen, los hombres, sí, las mujeres nos quedamos, tenemos como más empuje, tenemos a veces un poco más de compromiso. Y por eso que con el tiempo hay una disparidad donde las mujeres somos mucho más que los hombres cuando emigramos y nos quedamos. La mayoría de las personas que vienen a Puerto Rico desde República Dominicana lo hacen de forma irregular, lo hacen muchas veces en travesía, en embarcaciones, donde arriesgan su vida. Todavía no sabemos la cantidad de embarcaciones que han zozobrado, que se han quedado en el Canal de la Mona, que es un estrecho bien fuerte, donde a una profundidad de que ha hundido hasta barco. Es decir, que muchas veces por cada embarcación que llega, puede ser que una o dos haya zozobrado. Y a veces no sabemos la cantidad de personas que se han quedado en alta mar, huyendo
tratando de mejorar su calidad de vida para ella, para sus hijos, su familia, su comunidad. Es bien, bien fuerte, bien difícil. Y encima de esas situaciones, pues, la mayoría de nuestras mujeres aquí han pasado o están pasando situaciones de violencia de género o de agresión sexual. En una investigación que hicimos antes de empezar los servicios del centro, pues se pudo auscultar que 8 de cada 10 mujeres que entrevistamos eran víctimas o habían sido víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica o de agresión sexual en ese momento. Estamos hablando de una situación bien fuerte, una situación de salud pública. Y desde el Centro de la Mujer Dominicana, que ya tenemos 18 años trabajando de forma ininterrumpida, que es una organización, una ONG sin fines de lucro y de base comunitaria, que trabajamos exclusivamente con mujeres inmigrantes de todas las nacionalidades, de todo Puerto Rico. A veces yo digo, yo creo que no son 8, yo creo que son 9 que son víctimas en este momento. La situación económica es una situación fuerte que está pasando en nuestras mujeres aquí en Puerto Rico. Tuvimos un huracán hace 3 años y todavía eso ha dejado unos residuos de pobreza en la población puertorriqueña y también en la población inmigrante, que están mucho, pero mucho más vulnerables. La pandemia en este momento ha sido desastrosa. La situación de pobreza que está viviendo nuestra población, nuestras mujeres, es espantosa. Espantosa porque han perdido su trabajo. La mayoría de nuestras mujeres han perdido su trabajo, no pueden ir a trabajar porque están insertadas la mayoría en el área doméstica. A veces no pueden ni siquiera ir a su trabajo, algunas de ellas, porque el transporte público también todavía no está abierto. Hay mucha hambre. Hay una situación bien, bien fuerte aquí en Puerto Rico. Y no tienen acceso, porque no pueden solicitar, muchas de nuestras mujeres, ayuda económica, ni siquiera alimenticia, porque no califican por su estatus migratorio, muchas de ellas. Es decir, no pueden recibir cupones de alimentos, no pueden accesar a una serie de ayudas porque no califican, porque los fondos son federales. Y al ser los fondos federales son restrictivos para personas inmigrantes que no estén documentadas o que todavía no han legalizado su proceso migratorio. Es decir, estamos en una situación donde la violencia se ha disparado. Si es difícil para las mujeres puertorriqueñas, para las mujeres del país receptor, para nuestras mujeres todavía es peor. Y desde el centro, pues tenemos... Sí. Debo ir a una pausa y retornamos después de la pausa contigo para que complete las ideas. Vamos arriba, señor director. Para disfrutar de un buen café realmente puro, ya está a la venta el Café Criollo Don Miolán. Café Criollo Don Miolán, producido, tostado y molido 100% al natural, conservado